Secretaria encubierta. Capítulo 1. La guarida del tigre. En las grandes empresas, las guerras no se libran con armas, se libran con secretos. Jung Jae-won lo entendía en el instante en que el vicepresidente de Jeonsu Airlines, Ha Ji-seok, le ofreció una orden disfrazada de oportunidad. Mi primo, que estaba en la sucursal de Estados Unidos, ha regresado y fue nombrado director ejecutivo en la sede central. Jae-won asintió ante sus palabras. No había nadie en Jeonsu Airlines que no conociera al primo del vicepresidente, Ha Tae-byung, 34 años, director de la Oficina de Control General de la sucursal de Nueva York y rival directo en la sucesión de la empresa del vicepresidente. Es un dolor de cabeza. Ah, y eso también. Parece que el presidente quiere enfrentarnos, pero la situación no pinta nada bien. Así que necesito que alguien siga al director general Ha Tae-byung y me informe directamente de cada movimiento que haga. En otras palabras, necesitaba un espía. Por supuesto, Ji-seok agitó las manos con desdén como si su petición fuera un asunto trivial. Solo envíame un informe de una página cada noche. No es demasiado difícil, ¿verdad? Ji-won se sentía mareada. La carga de entregar informes diarios ya era pesada, pero ahora se sentía más como ser aplastada por un elefante. Señorita Jeon, la fundación ha invertido mucho en ti. Ya es hora de que empieces a pagar por esa deuda, ¿no lo crees? Y este me parece el momento perfecto. La petición de Ji-seok fue tan cortante como simple y directa. Prácticamente le estaba diciendo a la cara: nada en este mundo es gratis, devuelve lo que has recibido. En otras palabras, el resultado ya estaba decidido y Jae-won simplemente tenía que hacerlo funcionar. Pero justo cuando se giraba para irse, el vicepresidente la llamó. Antes de irse, pase por secretaría y firme un acuerdo de confidencialidad, dijo él como si la estuviera pidiendo un café, pero para Jung Jae-won, cuyo único objetivo siempre había sido avanzar en su carrera de forma discreta, estable y sin llamar la atención, aquello se sintió más como un movimiento sísmico. Y ahora, de pie ante un complejo residencial de lujo, el rostro de Ji-won parecía visiblemente desgastado tras un solo día. Ese lugar era el designado como residencia temporal para el director general. Frente a la puerta, aferrada a una tableta en sus brazos, Ji-won solo pudo soltar un profundo suspiro. Me estoy volviendo loca. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente? Su mente se quedó en blanco. Los términos del acuerdo de confidencialidad eran brutalmente estrictos, estipulando enormes sanciones económicas por cualquier incumplimiento. Ni siquiera había tenido tiempo de leerlo a fondo. Solo firmó donde se le indicó y llegó a la villa como le dijeron. No obstante, solo imaginar que su vida cambiaría 180 grados en el momento en que se abriera la puerta frente a ella le daban ganas de desplomarse en el acto. Y por otro lado, ¿quién era exactamente el director general Ha Tae-byung? Bueno, se rumoreaba que era el alborotador más imprudente imaginable, del tipo que había caído tan lejos del favor del presidente que había sido efectivamente exiliado a una sucursal en el extranjero. No, Ji-won no solo estaba atrapada con ese infame lunático como su superior directo, sino que también le habían asignado el papel de doble agente en esa miserable vida corporativa. Una apuesta donde es todo o nada. Está bien, el director general es una piedra rodante y yo solo soy una mala hierba insignificante que nadie nota cuando me pisan. Murmurándolo como un mantra, Ji-won rápidamente se animó. Ella era Jung Ji-won, una asistente que podía resistir los golpes corporativos a cambio de un sueldo, así que no importaba qué tan feroz fuera la cueva del tigre. Más animada por ese valor absolutamente infundado, Ji-won esta vez tocó el timbre convencida que podía superar esta situación tal como había soportado su vida entera, y entonces la puerta se abrió y Ji-won hizo una profunda reverencia rápidamente. Buenas tardes, director general. Mucho gusto en conocerlo. Soy su nueva asistente Jung Jae-won del área de división de estrategia empresarial. Pero su voz se apagó mientras sus ojos apenas reconocían las piernas desnudas de un hombre. ¿Qué? ¿La reunión no estaba programada para las 3? Jae-won alzó la mirada rápidamente y, en efecto, Ha Tae-byung la miraba con una expresión indiferente incluso cuando gotas de agua aún caían de su cabello mojado. Y horrorizada de haber visto algo que no debía, ella se giró de inmediato, pero recordando las instrucciones que había recibido, dejó que su frase se desvaneciera torpemente para luego, como si nada hubiera pasado, sonreír con eficiencia. Debió haber un error. La división me informó que la reunión era a las 2, dijo ella como la mala hierba pisoteada que no se inmutaba ante una piedra guapa en una bata. ¿Por qué? Porque la mala hierba no tiene corazón. ¿Eso dijeron?
Mi memoria está un poco borrosa. Correcto, y ahora su memoria borrosa también era un problema para Jung Ji-won. Está bien, debería haberle contactado en cuanto llegué. Fue un descuido imprudente de mi parte. Sí, parece que lo fue. Sí, los pensamientos de Ji-won eran inapropiados, tan inapropiados como la bata abierta de ese hombre que mostraba toda una extensión de su pecho desnudo. Entra y espera, me cambiaré rápido. Dijo Taebeon, pero Ji-won se negó educadamente y entonces él se encogió de hombros y cerró la puerta dejándole en el pasillo con una sonrisa amable, pero los minutos pasaron y pasaron hasta convertirse en 1 hora y la hermosa piedra abrió la puerta exactamente a las 3. Has esperado mucho. Solo tengo 30 minutos para la reunión. Tengo otra cita. Por supuesto, naturalmente, pero como la mala hierba, Ji-won solo sonrió brillante y alegre, aunque lo que en realidad quería era taclear a esa piedra. Y de repente incluso 3 minutos con ese hombre se sintieron abrumadores. Y 20 minutos después, Ji-won no sabía ni con qué estado mental pudo terminar su presentación. Taebeon, en cambio, encorvado en el sofá, levantó la mirada y preguntó si eso había sido todo. ¿En serio eso es todo? No estoy aquí sentado para escuchar cosas que yo ya sé, que tú ya sabes y que hasta un recién contratado sabría y ni siquiera completaste los 30 minutos. Ji-won se estremeció ante su aspecto poco deslumbrado y su hermoso rostro liso que parecía perfectamente cincelado. Y hablando de eso, menos mal ella no tenía un cincel, si no se lo habría clavado por cada vez que ella intentó explicar algo y él solo se la pasaba repitiendo siguiente. ¿Qué era? ¿Miembro de la familia real? Lo siento, director. La próxima vez me prepararé más a fondo y volveré con mejoras. ¿Vas a venir otra vez? ¿Aquí? No, por supuesto que no. Quiso gritar, pero en vez de eso retrucó. Tendré todo listo para que pueda revisarlo inmediatamente cuando vuelva a la oficina. La apuesta piedra suspiró. Empezarás a trabajar después del fin de semana, así que ven aquí mañana a las 3. ¡No! Sí. Entiendo, director. Ji-won respondió rápidamente y pensando que quizá era su señal para irse. Se preparó para inclinarse, pero justo entonces sonó el teléfono que le pertenecía a Taebeon, quien ni siquiera se molestó en moverse para ver quién llamaba. ¿Quién es? Preguntó su Alteza Real de las Piedras. Ji-won cogió el teléfono, leyó el identificador de llamadas y tensó los párpados al ver el nombre acompañado de un corazón rojo. Ah, es Kim Jan, dijo ella entregándole el teléfono como si hubiera visto algo que no debía. La voz profunda de Taebeon resonó al contestar la llamada, mientras Ji-won volvía a su sitio y se hacía un montón de conjeturas. Kim Jan. ¿Quién sería Kim Jan? ¿Sería su novia? ¿Su amante? ¿Sería la persona que esperaba el director? Ji-won siguió preguntándose a qué tipo de mujer le gustaba un hombre como el director. Quizás era una geóloga, pensó, hasta que escuchó. ¿Para qué necesitas ducharte? Solo ven y dúchate aquí. No es como si no lo hubieras hecho antes. Y solo entonces los pensamientos de Ji-won se llenaron de escenarios más 18. En ese momento, Taebeon colgó la llamada y ella se obligó a relajar su expresión. ¿A qué hora te dije que pasaras mañana otra vez? A las 3, director. Olvídalo, vendrás a las 10 de la mañana. Y de pronto las voces en su mente le dijeron: ¡Mátalo! Fueron alucinaciones auditivas fuertes que empezaron a resonar en sus oídos. Sí, entiendo, director general. No suenas muy contenta. ¿Acaso no quieres? Por un momento los ojos de Taebeon brillaron con expectativa, como si realmente esperara que ella explotara en esos momentos. Pero esa emoción se desvaneció cuando Ji-won respondió con su eficiencia renovada. No, nos vemos mañana a las 10. Entonces, si eso es todo, me iré. No, aún tengo que ir a un lugar, así que acompáñame. Dijo él de pronto y... ¿Escucharon eso? Sí, ese fue el sonido de la vida de Jung Ji-won destrozándose. Ji-won dudó frente al coche de Taebeon. Ella había pensado guiarle respetuosamente al asiento trasero, pero Taebeon se subió en el asiento del copiloto. ¿No vas a subir? ¿A un coche como ese, cuyos neumáticos probablemente costaban más que su salario anual? Bueno, Ji-won siguió dudando, pero finalmente se sentó al volante. Taebeon la observó con una indiferencia tibia. Luego reclinó su asiento como si planeara tumbarse en todo el camino, y cuando ella le preguntó por la dirección, él simplemente respondió: Usa el GPS. Está bien. No se preocupe, he tenido un historial de conducción limpio durante 10 años, aseguró ella colocando sus manos en el volante. Jamás aclaró que en esos 10 años no se había subido a un coche desde hacía 7. Además, ni siquiera es mi coche, puedo rasparlo todo lo que quiera, pensó pisando el acelerador y 10 minutos después...
Taebyong se la pasó con el Jesús en la boca, pero los gritos de él solo sobresaltaron a Ji-won, quien tras maniobrar alrededor de un edificio ya se estaba volviendo loca. Eso no es luz verde. No. No puedo concentrarme en dos cosas a la vez, director general. Ese fue un claro: si has entregado el volante, por favor mantén el pico cerrado. Así que él decidió permanecer en silencio obedientemente. Después de todo, solo tenía una vida. Y recostándose en silencio, Taebyong observó a la muchacha a su lado, que comenzaba a relajarse. Él ya había notado desde la primera vez que la vio lo mucho que sus manos temblaban cuando estaba nerviosa, e inevitablemente no pudo dejar de compararla con un chihuahua. A Taebyong le encantaban los perros y era un poco fatal que Ji-won hubiera encajado tan perfectamente con la imagen de un chihuahua. ¿Cuántos años llevas en la empresa? Preguntó entonces él para llenar el extraño silencio. 5 años, director, respondió ella. Un pollito. ¿Un pollito? ¿Has visto alguna vez a un pollito tan cansado y cínico? Por supuesto, esa fue una respuesta que murió exactamente donde nacen las cosas que no pueden decirse, en el fondo de sus pensamientos. Aún así, después de tanto tiempo en la empresa, debes haber adquirido algo de experiencia. Bueno, he tenido suerte. He trabajado con líderes generosos que me han apoyado y con compañeros comprometidos, así que mi trayectoria ha sido relativamente estable. Ante la respuesta entrenada de Ji-won, Taebyong soltó una leve risa cómplice. Por supuesto que lo era. Especialmente le disgustó que mencionara a los líderes generosos. Te resultará bastante interesante trabajar conmigo. Cuando Taebyong dirigió la mirada hacia la ventana, Ji-won aprovechó para dejar caer un poco su sonrisa. Se repelían mutuamente, cada uno encontrando al otro absolutamente insoportable. Y justo entonces, Ji-won, que conducía con calma, de repente frenó de golpe. Una moto había pasado un semáforo en rojo de forma imprudente. El cuerpo de Taebyong avanzó lentamente en la visión de Ji-won, quien instintivamente extendió la mano y la posó firmemente en su pecho. Taebyong, lanzado hacia adelante y luego tirado hacia atrás, miró la mano de Ji-won sobre su pecho. Ciertamente su corazón latía frenéticamente. La escena había sido aterradora, y si Ji-won no hubiera reaccionado rápido con los frenos, habría sido una escena horrible. Director general, lo siento mucho, ¿está bien? Su corazón late muy rápido, ¿quiere que lo lleve al hospital? Pero, sintiendo que lo habían atrapado en una situación que no debía, él apartó su mano de su pecho. Estoy bien, creo que será mejor que maneje yo desde aquí. El sonrojo de la chica chihuahua casi replicó el suyo, pero mientras él mismo se sentía extraño sin ninguna razón, Ha Taebyong llegó a una conclusión. Yoon Ji-won era una mujer extraña. Kim Jang-hoon levantó ambas cejas cuando escuchó las palabras de su mejor amigo. Taebyong, que apenas había llegado, se deshizo de su chaqueta mientras seguía describiendo a la mujer que su primo había infiltrado como su secretaria. Pobre muchacha, ella solo está siguiendo órdenes, ¿cuál es su culpa? Dijo el joven abogado, pero Taebyong soltó una risa breve sin humor. Es su culpa por elegir el bando equivocado. ¿Cómo se atreve a subestimarme? Jang-hoon soltó una risita. Bueno, pero no te olvides de nuestra apuesta. Si haces que esa chica renuncie como tu secretaria y vuelva a su departamento original, ese reloj será mío. Taebyong miró el modelo reluciente que había recibido hacía una semana después de un año de espera y sus labios se curvaron en una sonrisa llena de confianza. Pues será mejor que vayas preparándote para un año de horas extras sin paga, Kim Jam. Ambos amigos intercambiaron sonrisas cómplices, cada uno confiado en su propia victoria, y mientras ellos apostaban sobre su resistencia como si fuera una simple variable en una ecuación, Ji-won dejó escapar un suspiro débil al llegar a su departamento, para luego dejarse caer como un costal de papas. Ni siquiera había sido capaz de llegar a su cama. Pasar todo el día con el nuevo director general la había dejado sin una pizca de energía, pero a pesar de su mente agotada, la imagen del director general permaneció en su mente. Pero al pensar en él, inevitablemente también pensó en la voz del vicepresidente Ji-seok. Ya es hora de que empieces a pagar por esa deuda, ¿no lo crees? La cara de Taebyong y la voz de Ji-seok saturaron sus pensamientos, pero solo había una sola cosa que pudo decirse a sí misma: tengo que permanecer fuerte. Ese había sido su mantra durante toda su vida. Y es que había algo que Taebyong, tan empeñado en echarla, no sabía. Para alguien que nunca se había atrevido a expresar sus deseos en voz alta, su mayor habilidad en el mundo era perseverar ante las dificultades. Ji-won abrió los ojos y su mirada se detuvo en su carnet de identificación. El plástico reflejaba tenuemente la luz de la habitación, mostrando su nombre como una prueba de todo lo que había sobrevivido para llegar hasta allí. Así que, ¿cómo podría abandonar todo eso ahora? ¿Cómo podría dejar que años de esfuerzo se desmoronaran solo porque había sido arrastrada a los juegos de poder de dos hombres que nunca tuvieron que luchar por su lugar? No, jamás. Porque si algo había aprendido era que las malas hierbas no sobreviven por ser fuertes, sobreviven porque se niegan a desaparecer.
Y sí, la vida de Ji-won nunca había sido fácil. Todo cambió cuando tenía 6 años, la edad en la que quedó huérfana. Desde entonces, ella y su hermano mayor, que solo le llevaba 3 años, fueron pasando de un pariente a otro, sin echar raíces en ningún lugar. Durante su infancia, Ji-won nunca expresó lo que quería ni lo que sentía. Aprendió a guardar silencio, a no esperar nada ni a desear demasiado. Nadie le explicó la ausencia de sus padres. Nadie creyó necesario darle una respuesta. No fue hasta mucho después que conoció la verdad. Su madre había huido con un obrero de fábrica. Su padre, en cambio, se marchó diciendo que viajaría al extranjero, pero nunca regresó. Y aún así, Ji-won no se quebró. Para entonces ya estaba acostumbrada a soportarlo. Nunca había tenido a nadie en quien confiar ni un lugar donde desahogarse. Así que convirtió el silencio en su refugio. Su hermano, en cambio, tomó otro camino. El peso de la realidad lo transformó en alguien rebelde y amargado. Había abandonado la escuela demasiado pronto, obligado a trabajar antes de estar preparado. Y el mundo no le ofreció segundas oportunidades. Encontrar un empleo honesto y estable se volvió casi imposible y con el tiempo simplemente dejó de intentarlo. Su único familiar, la única persona que le quedaba, terminó convirtiéndose en un criminal. Las llamadas de la policía comenzaron a llegar con más frecuencia que las suyas. Los agentes visitaban su casa más veces que su propio hermano. Ji-won entendió entonces que si no escapaba, terminaría arrastrada por ese mismo destino. Por eso la beca de Jeonsu Airlines no fue solo una oportunidad, fue su salvavidas. Así que Ji-won estudió incansablemente, aferrándose a esa única posibilidad como si su vida dependiera de ello, porque en el fondo sabía que así era. A pesar de su juventud, comprendía mejor que nadie lo que le esperaba si fallaba, pero ella no falló. Se graduó con los máximos honores y consiguió un puesto en la sede central de Jeonsu Airlines. Y sí, ya, para cualquier otra persona habría sido un comienzo profesional común, pero para Ji-won fue una victoria, la prueba de que podía romper con todo lo que intentó arrastrarla hacia abajo. Sin hacer ruido, borró su pasado, se mudó sin avisar a nadie, cambió su información de contacto, cortó cada vínculo que pudiera devolverla a la vida que había dejado atrás. Todo lo que quería era vivir una vida normal. El reloj sonó marcando las 5 de la mañana, y en ese momento su vida se sentía como todo menos tranquila. Pero al igual que Jung Ji-won, Ja Tae-beon tampoco podía decir que la suya lo fuera. Quizá habría podido llamarla estable, pero no tranquila. Dentro de la mansión centenaria, impregnada de la atmósfera refinada de una familia noble de la época de Joseon, vivía su abuelo, el presidente Ja Baek-seon, quien había fundado Jeonsu Airlines hace 50 años. Eran las 5 de la mañana en esos momentos, ya que su abuelo nunca dormía más allá del amanecer, y también su primer encuentro en 5 años. Tae-beon se ajustó la ropa y caminó hacia el comedor donde su abuelo estaba comiendo. Incrustaciones de nácar, abulón y conchas de almeja cortadas finamente en rodajas dispuestas en delicados patrones brillaban elegantemente sobre la mesa, y como se suele decir, la laca dura 1000 años. Sobre la exquisita mesa de nácar y especialmente elaborada por un maestro artesano se disponía un desayuno ordenado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? 5 años. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo ya? Asomándose por encima de sus gafas, el anciano parecía genuinamente sorprendido, pero para un abuelo y un nieto que se encontraban tras 5 años, su intercambio fue notablemente contenido. El tiempo realmente no tiene corazón. Parece que fue ayer cuando te fuiste rechinando los dientes, como si no nos fueras a volver a ver. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te hizo volver ahora? Tae-beon guardó silencio como si estuviera recordando lo que había sucedido 5 años atrás antes de hablar con franqueza. Necesito encontrar mi propio sitio, no puedo quedarme de brazos cruzados mirando para siempre, dijo, y su abuelo estalló en carcajadas antes de mencionar el reciente paquete de apoyo económico aprobado por el gobierno y sin rodeos le dio una orden clara. Cuando alguien ofrecía una oportunidad debía tomarla. La decisión sobre la compra de bonos perpetuos se estaba acercando y su nieto debía presentarle una propuesta sólida, además de asegurar activos líquidos. Tae-beon aceptó cada instrucción sin dudar. Cuando el presidente terminó de hablar, se levantó dando por concluida la reunión. Contra todo pronóstico no hubo reprimendas ni reproches, solo una despedida tranquila tras 5 años de distancia. Probablemente no asista a tu inauguración. Considera esta reunión como mi presencia, dijo con indiferencia y sin esperar respuesta se dio la vuelta y se marchó. Tras salir de la casa principal, Tae-beon llegó a la oficina antes de lo previsto y comenzó inmediatamente a trabajar en su misión. Probablemente Ji-seok ya había preparado más que suficiente, pero no era momento para sentarse a ver el programa de otra persona. En ese instante, la pregunta de su abuelo de repente se volvió directa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te hizo volver ahora? Sí, no había planeado volver.
No había sentido más que desilusión hacia todo lo que había dejado atrás en Corea, pero eso solo era cierto mientras todo su resentimiento estuviera dirigido únicamente a su abuelo. 5 años atrás descubrió que Ji Seok había estado implicado en el incidente que le arrebató a la persona que amaba. No solo eso, su propio primo había movido los hilos para expulsarlo de la sede de Junsu Airlines. Mientras Taebyun se marchaba abandonándolo todo, Ji Seok probablemente celebraba su caída con una copa en la mano, y fue entonces cuando decidió volver. No había una gran estrategia detrás de sus años de silenciosa resistencia, solo una resolución ardiente. Algún día empujaría a Ji Seok por el acantilado más alto imaginable y entonces... «Buenos días, director general», dijo una voz empujándolo a él por el acantilado de sus pensamientos. Al oír el saludo alegre de Ji-won al entrar, Taebyun se giró para ver a la joven espía que más parecía un juguetito con pilas nuevas. Pero, ¿de dónde sacaba tanta energía? ¿Acaso ser un completo imbécil no la había acobardado? Su tono deliberadamente animado la irritaba, principalmente porque debía recordar que esa mujer había sido enviada por su primo, así que debió seguir fingiendo que no sabía nada, actuando como si todo fuera una coincidencia. ¿Ya desayunó? ¿Quiere un baguette caliente con sopa o quizás un bocadillo vegano relleno de lechuga romana? Es el desayuno más popular de la cafetería. Taebyun miró en silencio a Ji-won, a quien podía haber descartado inmediatamente, pero decidió que bien podría mirar más de cerca, porque quería descubrir lo extraordinaria que debía ser para que el vicepresidente lo hubiera puesto directamente en su camino. En otras palabras, tenía curiosidad. Jung Ji-won. No había nada especialmente malo en ella, pero tampoco nada sobresaliente. Según su expediente, tenía un currículo y una evaluación totalmente ordinarios, pero el simple hecho de que no hubiera nada inusual era lo que le molestaba aún más a Taebyun. El abogado Kim Jang-hoon, que había sido un prodigio en la escuela, al ver su expresión sonrió con suficiencia. Justo entonces llamaron a la puerta, y en cuanto se abrió, una línea de pelo robó la atención de todos. Ji-won actuó como si fuera su primer encuentro del día, saludándole con una cortesía feroz aun cuando sostenía una gruesa pila de archivos. Jang-hoon ya lucía una amplia sonrisa, claramente entretenido por la escena que se desarrollaba. Hola, soy el abogado Kim Jang-hoon. Trabajaré contigo a partir de ahora. El joven abogado fue el primero en saludar y Ji-won hizo una profunda reverencia sin darse cuenta del tipo con cara de piedra que les lanzaba rayos láser con los ojos. Para cuando Jang-hoon se marchó, Taebyun ya estaba irritado y mostraba una expresión abiertamente cortante al notar todos los documentos que había pedido deliberadamente a Ji-won. No esperarás que yo lea todo eso línea por línea. Los ojos de ella se abrieron de par en par por la sorpresa y al verla tensarse, Taebyun usó un tono mucho más desdeñoso. ¿Quién recibe archivos como esos hoy en día? ¿De verdad este es el estándar de Junsu Airlines? Ji-won simplemente se quedó mirando sin ver, sin comprender su crítica, así que Taebyun soltó una risa amarga. Trábalos, así puedo escuchar cuando tenga tiempo. Ella parecía completamente incrédula mientras escaneaba la enorme pila de documentos. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? Él empezó a presionarla con preguntas, sugerencias, prácticamente interrogándola, o mejor dicho, empujándola. Solo di que no puedes, di que no puedes. Los ojos de Ji-won se iluminaron de repente como si estuviera teniendo un despertar. Y entonces, ¡zas! Toda la documentación voló. ¿Acaso recibió informes de audio en Nueva York? No. Ya tengo montañas de tareas en las que debo encargarme y ahora quiere que grabe todo porque es demasiado flojo para leerlo por sí mismo. ¿Sabe por dónde puede meterse sus órdenes? Por supuesto, hubiera sido genial decirle todo eso a esa arrogante piedra, pero su fantasía se quedó justo allí, donde se quedaban el resto de sus pensamientos, junto con un rápido cálculo mental de todo lo que podía perder si se permitía perder la cabeza. Lo haré lo antes posible, director general, respondió con una sonrisa cortés, sin notar la expresión de frustración que cruzó el rostro de Taebyun, incapaz de creer que esa chica fuera realmente tan imperturbable. Él apoyó la barbilla en la mano observando cómo Ji-won retrocedía haciendo malabares con todos los papeles y portafolios, y tan concentrada como estaba al intentar abrir la puerta mientras organizaba sus tiempos para cumplir con las ridículas demandas, no escuchó cómo el idiota exigente la llamaba, mucho menos cuando se levantó y se le acercó. No fue hasta que escuchó su nombre demasiado cerca, seguido de un olor limpio y amaderado, que ella se giró, pero alarmada por su fragancia repentina, su abrumadora cercanía y sin tener dónde retroceder, dio un paso atrás instintivamente de todos modos, lo que solo la hizo dar un traspié e inclinarse
echarse peligrosamente hacia atrás. Los papeles entonces volaron, ella gritó ruidosamente, pero el golpe nunca llegó. En cambio, lo que colisionó fueron las dos miradas sorprendidas que se miraron tan aturdidos como confundidos. Por el amor de Dios, ¿estás bien? Al ver su expresión tensa, Taebyung escaneó su rostro. Solo entonces se preguntó por qué se había levantado de repente de su asiento en primer lugar, pero no fue el único que se mostró así de confuso. Jae-won también se preguntó por qué el olor del director le parecía tan agradable. Pero horas después, ya al final de la jornada, lo que sea que haya sido esa emoción no importó cuando Jae-won recibió un mensaje directamente del vicepresidente pidiéndole el reporte de ese día. Sus dedos se movieron rápidamente llenando el formulario. Ella simplemente no tenía tiempo para emociones absurdas. Y al día siguiente, los párpados de Jae-won pesaban como 1000 libras. Apenas había tenido tiempo de dormir por estar grabando los archivos del director, quien en esos momentos el desgraciado brillaba listo para su investidura. Jae-won casi imaginó un halo brillando a su alrededor y, objetivamente hablando, su rostro llamativamente atractivo no tenía ni un solo defecto. ¿Qué? ¿De repente te parezco un poco guapo? ¡Oh, hijo de las 1000! Inconscientemente, Jae-won frunció el ceño. Era absurdo lo descarado que podía ser. Lo que más dolía era que no podía negarlo, pero admitirlo le parecía peor que la muerte, así que forzó una sonrisa y una excusa para adelantarse. No se dio cuenta de que los ojos de Taebyung se abrieron de par en par en cuanto notó su falda. Sí, la misma que ella había pedido urgentemente por internet para la investidura, pero como había estado demasiado suelta, la había llevado a arreglar, solo para que ahora estuviera demasiado apretada, y sin tiempo para buscar otro conjunto y sin otras faldas negras adecuadas para el evento entre sus muchas opciones, no tuvo elección. De alguna manera, Jae-won había apretado las piernas dentro y logrado cerrarla con la cremallera. Aunque la falda le llegaba a las rodillas y era incómodamente ajustada, pensó que no sería un problema si caminaba con cuidado, pero claramente no fue así. Asustado, Taebyung se apresuró hacia ella. La falda se había rasgado a lo largo de la cremallera, dejando al descubierto la blusa que llevaba dentro. Sí, la maravillosamente despistada secretaria Jung quiso que la tierra se la tragara y la escupiera en otro lado. Está bien, me quedaré justo detrás de ti, solo no te alejes. De pie justo detrás de ella, Taebyung se inclinó y susurró suavemente a su oído. El hecho de tener una falda rasgada ya era suficiente para volverla loca, pero sumémosle que ese hombre le susurrara por detrás. Y sí, y desde otra perspectiva podrían haber dicho que él era uno de esos jefes pervertidos que acosaban a sus empleadas. Y por supuesto, él era un jefe intentando ser un mierda, pero no era un mierda pervertido. ¿Tienes ropa de repuesto para cambiarte? Te daré mi chaqueta para cubrirte. Jae-won negó asegurándole que ella se encargaría de resolverlo. Además, sus buenas acciones solo podrían causar malos entendidos y ponerlos bajo el ojo de la tormenta. Y fue curioso para él que alguien que trabajaba como doble agente se preocupara por su reputación. Pero como si las cosas no pudieran empeorar más, en ese momento la voz de Ji-seok resonó en la sala vacía, saludando con la mano levantada. Vaya, vaya, mira quién está aquí, nuestro Taebyung. Las miradas de la gente se dirigieron hacia ellos al escuchar el fuerte y enfático llamado de Ji-seok a su nombre, pero no era camaradería masculina casual, era intencionada. Al llamarle repentinamente por su nombre de pila, Ji-seok claramente intentaba plantar en la mente de todos la idea de que Taebyung era simplemente su primo, y al ver cómo las cejas de este se fruncían ligeramente con irritación, Ji-seok se giró para mirar a Jae-won, preguntando por ella y actuando como si nunca la hubiera visto antes. Es la secretaria Jung Jae-won, está en el departamento de finanzas y acaba de ser trasladada a la oficina de la dirección general, explicó Taebyung con calma. Ah, secretaria Jung Jae-won, murmuró Ji-seok, mirando de un lado a otro con una expresión extraña. Luego sonrió, un hoyuelo profundo formándose en su mejilla. Incluso después de una presentación tan firme, la señorita Jung permanece a tu lado tan cerca. ¿Es tu escudo humano? Su tono era sarcástico, burlándose de ella, cuyo rostro se había vuelto pálido como papel, pero antes de dar un paso y alejarse, Taebyung la agarró con firmeza manteniéndola a su lado. Sí, es un gran escudo, replicó Taebyung. Una extraña tensión persistía en el aire, y de pie entre ellos, Jae-won realmente quería llorar, porque solo ahora, al ver a Ji-seok tratándola como una completa desconocida, sentía realmente el peso de haber engañado a Ha Taebyung. Solo entonces, el abogado Jang-hoon llegó como caballería de 10.000 cabezas y antes de que Ji-seok pudiera decir algo, Taebyung fue el primero en hablar, pidiéndole a su amigo que llevara a la señorita Jung y le consiguiera
pusiera una chaqueta. La señorita John dice que tiene frío, explicó. Yang-hoon parpadeó sorprendido y miró a Ji-won, pero en cuanto vio su rostro casi azul, se quitó la chaqueta rápidamente y la guió hacia afuera. Tae-byung la miró con ojos inescrutables mientras le pedía que resolviera sus asuntos y volviera. Y mientras ella se marchaba, sus pensamientos volvieron al director general, quien hasta ese momento jamás le había mostrado piedad ni consideración antes, pero cuando llegaba a una crisis real, había sido más considerado que nadie. En ese momento estaba demasiado nerviosa para darse cuenta, pero mirando atrás, era realmente conmovedor. ¿Y quién hubiera imaginado que algún día se emocionaría con ese imbécil de clase S? Conversar brevemente con el abogado Jun fue mucho más revelador de lo que Ji-won esperaba. Este le reveló que el vicepresidente Ha Ji-seok era conocido como alguien que desmantelaba todo lo que tocaba, pero el director general, Ha Tae-byung, tenía una reputación aún más inquietante. Una vez que alguien se cruzaba en su camino, ya no podía apartarse sin consecuencias. La advertencia era clara, aunque disfrazada de humor. En ese lugar, acercarse demasiado era peligroso, pero alejarse podía hacerlo aún más. Para cuando entraron al auditorio, la investidura ya casi había llegado a su fin, pero la atmósfera era terriblemente pesada. Al parecer, el discurso de integración de Tae-byung había sonado más como una provocación, y en ese punto los ejecutivos ya estaban rompiéndose la cabeza para decidir qué salvavidas agarrar, mientras el personal junior rezaba para que sus jefes tomaran decisiones sabias. En resumen, todavía había un ambiente de escepticismo hacia Tae-byung, quien se dejó caer en su silla con un largo suspiro. Después de soportar demandas constantes todo el día de gente más ocupada que calculadora, se sentía más agotado de lo habitual. La ausencia de su abuelo, por otro lado, como presidente de Junsu Airlines también fue crítica. Él ya se lo había advertido, así que no era exactamente injusto. Pero el hecho de que su investidura fuera tratada como menos importante que una leve indigestión le hacía querer reír. Su propio abuelo, como mayor accionista, seguramente entendía mejor que nadie cómo su ausencia afectaría su posición. En ese momento, la puerta sonó, y Ji-won entró vestida con pantalones de vestir. Yang-hoon, que estaba sentado, se levantó con la intención de darle tiempo para que hablaran, pero la secretaria Jung lo detuvo, y tras soltar todo el aire y volver a inhalar, pronto comenzó a expresar su agradecimiento de un tirón. Su corazón empezó a latir con fuerza como un tambor emocionado. Gracias a usted evité una crisis. Basta, no es necesario que me agradezcas, solo ten más cuidado la próxima vez. Nervioso por su propio corazón acelerado, Tae-byung la interrumpió para luego agregar: Menos mal que fui yo quien lo vio, si otro tipo lo hubiera visto, ¿qué habrías? Pero pronto se quedó en silencio a mitad de frase, dándose cuenta de que había hablado sin pensar. Desde la perspectiva de Ji-won, toda esta situación era mortificante de cualquier forma, pero desde la perspectiva de Yang-hoon, bueno, el joven abogado pudo leer la atmósfera de forma diferente. Señorita Jung, ¿le queda mucho trabajo? Preguntó el abogado Hoon. Tae-byung se quedó mirando a su amigo como si no supiera qué estaba intentando hacer. Vamos a beber después del trabajo. Después de todo, no podemos dejar pasar la celebración de nuestro querido director general, ¿verdad? Agregó con una sonrisa que ya saboreaba su victoria. Tres personas que no parecían pertenecer al mismo mundo terminaron escapando juntas de la empresa para cenar. El restaurante reservado para la élite era el tipo de lugar donde las jerarquías se medían en silencio. Sin embargo, en lugar de dejar el servicio en manos del personal, Tae-byung acabó asando la carne él mismo, atrapado en una tarea que contrastaba con su posición. Yang-hoon, por otro lado, aligeró el ambiente con sus típicos comentarios ligeros, mientras Ji-won no perdía la oportunidad de rellenarse la boca de cortes finos que probablemente jamás podría permitirse con su salario. Pese a todo, el equilibrio entre los tres resultó extraño y mientras Tae-byung observaba a Ji-won no podía evitar cuestionarla. Su actitud era demasiado transparente, demasiado torpe para alguien que supuestamente había sido enviada por el vicepresidente. Aún así, se recordó a sí mismo una verdad que no podía permitirse olvidar. Ji-won permanecía al bando de Ha Ji-seok, pero contra su propio criterio, cada vez que la miraba, una leve sonrisa amenazaba con aparecer. Asimismo, en otro lugar, Ji-seok releyó el informe que Ji-won había enviado el día anterior. En este se detallaba hora a hora con quién había hablado y reunido Tae-byung a lo largo del día, pero la verdad es que no le importaba con quién negociaba Tae-byung ni con quién hablaba. La mayoría de esa información podía descubrirla fácilmente. Además, no había manera de que su primo compartiera todos esos secretos con Ji-won, que de repente había aparecido de la nada. Entonces, ¿por qué la había colocado allí como una secretaria encubierta? Bueno, la verdadera razón estaba en otro lugar, pero solo el tiempo diría si funcionaría o no, y él estaba muy convencido de que sucedería. Después de todo, la manzana nunca caía tan lejos del árbol.
Cuando Jang-hoon se excusó para atender una llamada, Jae-won quedó a solas con Tae-byeon y el ambiente cambió de inmediato. Sin el abogado como intermediario, ella guardó silencio evitando mirarlo directamente. Tae-byeon entonces rellenó su vaso vacío él mismo y finalmente habló. Señorita Jeon, ¿la estoy incomodando? Che, ¿qué digo? No, para nada, no, absolutamente no. Pero ya había metido las 4 patas. Tae-byeon volvió a vaciar su vaso. No le gustaba especialmente el alcohol, pero por alguna razón hoy fue inusualmente bien recibido. Y quizás fue por eso que la conversación tomó un giro más personal cuando él le preguntó por sus sueños. Jae-won se detuvo con la mirada pensativa antes de contestar con total honestidad. La verdad es que hace bastante que no tengo sueños o esperanzas. Fue una respuesta demasiado pragmática. Preferiría que no me encontraras tan intimidante. Simplemente trátame con más naturalidad. Ay, no, ¿cómo podría? Soy alguien que prefiere las relaciones horizontales a las verticales. Oh. Como sabrás, vengo del corazón de la economía global, la meca financiera, la ciudad que nunca duerme. Después de vivir en una estructura tan plana, recibir esta deferencia excesiva de tu parte, señorita Jones, se siente bastante incómodo. Jae-won se estremeció. Tae-byeon hizo un gesto con la mano y continuó despacio, instándola a que sea abierta y honesta con él. Y es que la razón no era otra que encontrar su debilidad de alguna manera, o al menos eso se dijo, y romper su guardia sería el primer paso. Entonces, director, ¿puedo preguntarle algo? Él le hizo un gesto para que continuara sin esperar la pregunta que saldría de esos labios que no había dejado de mirar. ¿Qué opina de Kim Jam? Su tensión se desinfló al instante. Tae-byeon se echó hacia atrás inconscientemente, casi perdiendo el equilibrio. Solo entonces se dio cuenta de que había estado apretando los puños todo ese tiempo por puro nerviosismo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, solo tengo curiosidad. Dijo que podía preguntar y traté de no entrometerme, pero... ¿Qué tenía que ver Kim Jam entonces? ¿Y cómo diablos iba a responder a eso? Nunca se le había ocurrido antes. Bueno, si tuviera que dar una valoración general, pues diría que es alguien leal con la que vale la pena pasar toda la vida, supongo. Respondió sin tener idea que ella ya lo estaba viendo de camino al altar. Los ojos de Jae-won se abrieron ante esa inesperada confesión romántica. ¡Oh! ¿Se van a casar? Oh, ahora fue el turno de Tae-byeon de abrir los ojos como platos. Y desde todas las preguntas que le habían hecho en su vida, esta era, con diferencia, la más absurda y absolutamente sin palabras. Que él se casara con ese Kim Jang-hoon. Así que ni siquiera tienes prejuicios. Pensó antes de replicar. Señorito John, soy alguien que prefiere extremadamente e intensamente lo convencional. No sé qué imagen te estás imaginando, pero eso está fuera de cuestión. Oh, Jae-won soltó un suspiro indistinto. El director acababa de llamar a Kim Jam su compañera de toda la vida, pero en cuestión de segundos declaró rotundamente que no se casaría. Entonces, ¿qué era? ¿Un romance clandestino? ¿O es por eso que ni siquiera pudo guardar el nombre correctamente en sus contactos? ¿Era esto lo que mostraban en los dramas? ¿La amante de algún chaebol o algo así? Siguiente pregunta. Jae-won realmente ya no tenía más preguntas, pero hubiera sido raro solo hacer una y ya, así que le preguntó por su familia y su ausencia durante la ceremonia de la investidura. Y aunque se disculpó de inmediato, explicando que solo había pensado que podría haberse sentido solo en un momento tan importante, sus palabras provocaron una reacción ambigua en Tae-byeon que por un instante pareció sorprendido, incluso vulnerable, pero esa sensación se transformó rápidamente en desconfianza. La sospecha regresó con la misma fuerza con la que lo hizo la intriga. ¿Ella realmente era una espía de su primo o no? Digamos que no nos llevamos muy bien. Respondió finalmente y ella estuvo a punto de contarle sobre su familia, pero al darse cuenta de lo que estaba por hacer, cerró los labios apretadamente para luego disculparse y llenar un vaso con cerveza. La comisura de los labios de Jae-won, que había estado tensa de incomodidad toda la noche, se alzaron hasta sonreír radiante. Director general, lo felicito sinceramente por su nombramiento. Y de repente, algo caliente brotó desde lo más profundo del corazón de Tae-byeon. Fue como una chispa cayendo de un lugar que había permanecido frío durante mucho tiempo, o como el primer calor tras un invierno prolongado, inesperado, desconcertante. De cualquier modo, jamás estuvo preparado para eso. Bueno, si tú lo dices, está bien. Tae-byeon estiró su brazo y chocó el cristal con el de ella, pero una pregunta siguió flotando entre los dos. ¿Su nerviosismo se debía al brindis repentino o a que su rostro había recuperado esa sonrisa que había estado ausente durante tanto tiempo? Fuera cual fuera la respuesta, ambas le resultaron incómodas. Half a thought is still my own. It's almost something almost clear, almost worth another year. Almost here, it's almost true, almost falling into you. I don't need it tight enough, I like it better, almost not, but it's almost fine, it feels enough right now.
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.